Los nombres dicen mucho sobre el carácter de las personas. Los nombres y los apodos nos marcan. No es lo mismo decir que el doctor González va a ofrecer una conferencia a leer en la prensa que arrestaron a alguien llamado Julio Vareta. El nombre, los motes, los apodos dicen mucho sobre sus dueños. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el doctor Pablo A. Jiménez. Uno de los nombres más extraños que encontramos en el relato bíblico es Jacob. Por su sonido, el nombre hebreo Jacob se relaciona con una palabra que quiere decir el que agarra el talón o el que suplanta. Y es natural que preguntemos cómo es posible que un padre o una madre le ponga a un hijo un nombre como ese. Pues para comprender el origen de ese nombre, tenemos que adentrarnos en el relato bíblico. Génesis 25 cuenta que Isaac, el hijo de Abraham, se casó con Rebeca, pero ella no podía tener hijos. Isaac entonces le ruega a Dios por su esposa estéril, y el Señor le concede la dicha de ser madre. Rebeca pronto se vio esperando gemelos, pero los niños peleaban en su vientre. Y esa controversia entre los chicos fue tan grande que uno de ellos nació agarrado del pie del otro, porque estaban peleando para ver quién nacía primero. ¿Por qué? Porque en el antiguo Israel, el primer hijo varón de una familia gozaba de toda una serie de beneficios, entre ellos heredar el doble de lo que heredaban sus hermanos. A esto es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de una doble porción. Por ejemplo, si usted tenía 2 hijos, dividía la herencia en 3 partes. Y si tenía 5 hijos, dividía la herencia en 6 partes. El hijo mayor siempre recibía 2 partes de la herencia, el doble que todos los demás. En este caso, la primogenitura quedaba en duda porque aunque Esaú nació primero, su hermano Jacob iba agarrado de uno de sus pies. Y eso nos lleva a cuestionar si Esaú era verdaderamente el primogénito o si ambos debían compartir ese título. De todos modos, Génesis 25:26 afirma que el nombre del segundo niño surge de ese evento. Después salió su hermano con la mano aferrada al talón de Esaú y le pusieron por nombre Jacob. Es decir, el que agarra el talón o el que suplanta, el que está en lugar del otro. Pero la lucha entre los hermanos no se quedó en el nacimiento. No. Esaú y Jacob lucharon toda la vida. Hasta luchaban por la atención de sus padres. Entonces, Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. La Biblia dice: los niños crecieron y Esaú fue un hombre de campo y un cazador experto. Pero Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque comía de lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Nunca es una buena idea tener hijos preferidos, uno por papá y otro por mamá. Gracias por escuchar nuestro podcast. Regálenos un like, me gusta, para dejarnos saber que ha escuchado este episodio. La lucha entre los hermanos era tal que un buen día Jacob logró que su hermano le vendiera su primogenitura, o sea, su derecho a heredar el doble del dinero y de las propiedades. Y se lo vendió por un plato de sopa. Eso está en Génesis 25, del 27 al 34. Ese día, Esaú llegó hambriento del campo y encontró que Jacob estaba haciendo una sopa de lentejas. Y el cazador le pide un plato a su hermano, pero su hermano le dice que nada más le daba un plato si el otro le cedía su derecho a heredar primero. Y Esaú accedió, pensando que lo estaba diciendo
nada más de boca y que eso jamás iba a ocurrir. Pero Jacob tomó ese juramento en serio. Por eso, cuando Isaac, ya anciano y ciego, fue a repartir la herencia, Jacob conspiró con su madre Rebeca para tomar el lugar de su hermano. Engañaron al viejo Isaac colocando pieles de animales en los brazos de Jacob para imitar lo robusto y lo velludo de Esaú. Y así el padre le concedió el derecho de heredar primero a Jacob, quien seguía haciendo honor a su apodo, el que suplanta, el que está en lugar del otro. La historia de Jacob es muy larga para reseñarla en una sola exposición. Baste decir aquí que Jacob continuó engañando y siendo engañado durante el resto de su vida, porque quien vive del engaño muere engañado. Con engaños obtuvo su familia, teniendo hijos e hijas con 2 esposas que a la sazón eran hermanas y 2 concubinas que eran siervas, sirvientes de sus esposas, y que estaban actuando más como madres sustitutas que como amantes. Con engaños, Jacob se libró de su suegro, pero su suegro lo había engañado a él varias veces. Esto continuó hasta que Jacob se vio obligado a enfrentarse con su pasado, porque déjeme decirle que el pasado siempre tiene una cita con nosotros. Jacob se vio obligado a darle cara a su hermano Esaú, y no solamente a su hermano, sino a todos los engaños que había cometido. La noche antes del encuentro con su hermano, Jacob no pudo dormir, como nos puede pasar a usted y a mí cuando la tensión no nos deja conciliar el sueño. Jacob temía que su hermano, quien comandaba varios hombres de guerra, lo asesinara en venganza por todos sus engaños. Esa noche, Jacob dejó a su familia en un lugar seguro y se quedó solo, cerca de un arroyo llamado el Vado de Yaboc. Y de repente, un hombre apareció en el lugar y Jacob se enfrascó en una pelea con este hombre. La lucha era tan cerrada que ni el uno ni el otro podía vencer. Así que cuando llegaron los primeros rayos de sol de la mañana, el contrincante acabó la pelea con un truco, dislocándole a Jacob la pierna a la altura del muslo. Y una vez más, Jacob, el astuto y el listo, encontró a uno que era más listo y más astuto que él. Escucha Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Aún así, Jacob continúa aferrado al hombre. No lo deja ir. Y eso provoca el siguiente diálogo. El hombre dijo: déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió: no te dejaré ir, si no me bendices. Aquel hombre le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió: ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. El sol salía cuando Jacob, que iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel. Eso se encuentra en Génesis 32, del 26 al 31. Un poco después de este evento, Jacob, quien andaba cojeando, tuvo su encuentro con Esaú, quien venía acompañado con 400 hombres. Sin embargo, Esaú no venía a matarlo, venía a reconciliarse con su hermano perdido. Los miedos de Jacob eran en vano. Y esto
nos lleva a preguntar, ¿contra quién es que estaba luchando Jacob? ¿Contra su hermano Esaú? ¿Contra su padre Isaac? ¿Contra su suegro Labán? ¿O estaba peleando contra él mismo? Todas esas son posibilidades, pero para mí el relato de Génesis 32 deja claro que con quien verdaderamente Jacob estaba peleando era contra Dios. ¿Cómo hace usted? ¿Cómo haces tú? ¿Cómo he hecho yo? La mayor parte de nuestras iras, de nuestras peleas, de nuestras contiendas, de nuestros temores, no están dirigidos tanto hacia los demás, sino contra Dios. Por eso, lo único que verdaderamente trae paz al corazón del ser humano es reconciliarse con Dios. Hoy la palabra del Señor nos exhorta a dejar de luchar contra Dios. De nada vale tratar de pasarse de listo con Dios, porque Dios es más listo y más astuto que nosotros. Esto, la Biblia lo dice en otro lugar de una manera más bonita. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, el texto dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Lo único que puede traer paz a nuestros corazones, darnos fuerzas para enfrentar nuestro pasado y darnos la valía para trazar nuestro futuro, es acercarnos a Dios. Por eso la epístola a los Hebreos nos dice este mensaje de parte de Dios. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Así que no hay que tener temor, no hay que seguir huyendo, no hay que luchar con Dios. Dios quiere perdonarnos y bendecirnos. Dios quiere perdonarte y bendecirte. Por eso, te comparto esta invitación de parte de Dios. Hoy Dios te invita y te dice, ven. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.